Muy buenas noches a todos y todas los presentes. Soy Deiner Andrés Mena Guardia, integrante de Semillero de Derecho Procesal de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de compartir la investigación realizada sobre el tema Crisis de la tutela judicial efectiva y el estado de cosas inconstitucionales como posible remedio frente a la protección tutelar de los desplazados por la violencia en Colombia. Tengo conocimiento de causa de las circunstancias que genera el desplazamiento forzado, toda vez que hace 10 años me tocó desplazarme de mi natal Bojayá, observando la más oprobiosa masacre humanitaria civil que se tenga noticia en nuestro país. Antes de entrar a hablar del tema, es importante que describamos en qué clase de Estado nos encontramos. Pertinente es remitirnos a la Constitución del 91 y decir que Colombia ha sido definida como un Estado social de derecho, el cual tiene el deber de garantizar a todos sus asociados condiciones óptimas para la vida digna, de tal manera que no se desdibuje su definición superior. Pues bien, mucho de antes que entrara en vigencia la Constitución del 91, nuestro país ha librado una confrontación armada de múltiples matices, involucrando a grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y al mismo Estado colombiano, generando el fenómeno de desplazamiento forzado en el cual se vulneran un elenco de derechos fundamentales a dicha población sin la mayor atención del Estado. Quienes en aras de buscar la protección de sus derechos hemos acudido a la acción de tutela y adicionalmente buscamos materializar la tutela judicial efectiva, la cual no es suficiente, puesto que se logra el acceso a la administración de justicia y se profieren los fallos, estos no son acatados o cumplidos de manera cabal. En razón de ese reiterado incumplimiento de los fallos tutelares, ha constituido desde el punto de vista probatorio el fundamento que sirvió a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucional a través de la sentencia T-025 como pretensión de remedio a la crisis que afronta la tutela judicial efectiva, lo cual pretendemos establecer abordando en primer término el fenómeno de desplazamiento y su impacto social. Segundo, la acción de tutela como mecanismo para la protección de derechos fundamentales. Tercero, la tutela judicial efectiva. Y por último, el estado de cosas inconstitucional como la medida que plantea la Corte a resolver el problema. El desplazamiento forzado en nuestro país lo podemos catalogar como el peor desastre humanitario e institucional del Estado colombiano en toda su historia, ya que en este se logra la vulneración de derechos fundamentales, derechos violados a la vida, a la unidad familiar, a la salud, etc. De otro punto se observa o pone de presente la inoperancia del Estado colombiano, pues si no garantizar el restablecimiento inmediato de nuestros derechos, ¿por qué no hablar de la restauración de los derechos fundamentales de tal forma que se logre aminorar los costos de la tragedia humanitaria que vive el país por más de 50 años? Es importante ahora traer a colación dos de las declaraciones que inserta la Ley 387 de 1997, que en su primer artículo indica quién se considera desplazado, indicando que es toda persona que se ha visto obligado a migrar dentro del territorio nacional porque su integridad física o libertad personal han sido vulnerados con ocasión del conflicto armado. De otra forma, a falta de políticas públicas de las distintas instituciones del Estado colombiano, ha obligado en la desesperanza de atención del Estado acudir a la rama judicial a través de la acción de tutela prevista esta en el artículo 86 superior, teniendo como finalidad en este caso salvaguardar el elenco de derechos fundamentales que son violados con ocasión del conflicto, de tal forma que estos derechos fundamentales no solo cuentan con regulación a nivel interno, sino a nivel internacional, es decir, auspiciados por el artículo 93 superior, hacen parte del bloque de constitucionalidad, de manera de que los jueces de la República cuentan con estas herramientas para hacer cumplir y fallar una sentencia motivada conforme al sistema de fuentes. Y
igualmente en estricta sujeción a la figura procesal que el mismo ordenamiento interno y la Convención Americana han denominado tutela judicial efectiva, la cual es importante referirnos en este momento como una figura netamente procesal y su estado de crisis frente al incumplimiento, al inaudito incumplimiento de los fallos de tutela, puesto que les he manifestado que no se necesita solo el acceso a la administración de justicia, sino el cumplimiento a través de un proceso justo que otorgue garantías, ritos procesales para lograr la efectividad. Igualmente, la Corte Constitucional concuerda con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que para lograr la plena efectividad de la sentencia se requiere que ésta esté sujeta a ciertos principios que la hacen eficaz, como el debido proceso, la independencia judicial, la seguridad jurídica, entre otros, de tal forma que se logre sin demoras una efectividad en el cumplimiento del fallo. En razón de ese reiterado incumplimiento que se observa en nuestro país de los fallos de tutela, ha constituido el fundamento desde el punto de vista probatorio para que la Corte haya declarado el estado de cosas inconstitucional como pretensión de remedio a la crisis que afronta la tutela judicial efectiva. ¿Sí? El estado de cosas inconstitucional tenemos que pensar que ha sido introducido de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y para hablar del estado de cosas inconstitucional debemos pensarnos en la Constitución y en aquellas situaciones que controvierten dichos postulados constitucionales, en este caso derechos fundamentales, y por otro punto observar como tal los órganos del poder público que en últimas deben ejecutar o ejecutan los fines del Estado Social de Derecho. En el momento en que no se logre el cumplimiento tal, se logra la vulneración de derechos fundamentales. Por ello es que hemos precisado concluir la ponencia haciendo dos interrogantes. ¿Ha representado la declaratoria del estado de cosas inconstitucional un remedio a la crisis de la tutela judicial efectiva? Segundo, ¿cuentan los jueces de la República de Colombia con herramientas eficaces para hacer frente al cumplimiento de los fallos de tutela? Al primer interrogante debemos advertir que pese a que se ha declarado el estado de cosas inconstitucional y se ha creado la sala de seguimiento por la Corte, y la Corte ha asumido, se ha abrogado la responsabilidad o la competencia de conocer los fallos de tutela que antes tenían los jueces en primera instancia, nos encontramos muy lejos, ya que han transcurrido más de 8 años del proferimiento y se han emitido innumerables autos de seguimiento por la sala especial, observando con clara nitidez la desprotección de los derechos fundamentales y el incumplimiento de los fallos. En cuanto a las herramientas de los jueces, debemos precisar sin temor a equivocarnos que los jueces de la República de Colombia cuentan con todas las herramientas jurídicas para hacer frente al incumplimiento de los fallos de tutela. No es más que revisemos el decreto 2591 del 1991 y observar la capacidad que tiene el juez, el poder de hacer seguimiento y control a los fallos de tutela, además de la capacidad sancionatoria y compulsoria ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investigue por la comisión de delitos o falta disciplinaria al funcionario que incumpla un fallo de tutela. Por ello, el semillero de derecho procesal propone que si la excusa es la congestión que vive el país, la congestión judicial, es importante que pensemos en el desarrollo o creación institucional con juzgados y tribunales constitucionales que se encarguen de tramitar y fallar todas las acciones constitucionales, excepto la acción pública de inconstitucionalidad.